Alguien me dijo en cierta ocasión que era para él un misterio el saber cómo el pecado había entrado al mundo. Y le parecía una injusticia que por el primer hombre que pecó nos arrastró a todos, transmitiendo la semilla del pecado por generaciones y como consecuencia las enfermedades y la muerte, siendo destinados a una condenación. Y que todo esto nos lleva a considerar la complejidad del problema del pecado y la justicia de Dios. A lo que le respondí: me resulta un misterio aún mayor el que el Dios creador e inmortal hubiese venido al mundo a experimentar la muerte para llevar el castigo del pecado sobre él, siendo que él no cometió pecado, y con su obra en aquella cruz puso al alcance de todos la salvación, incluso hasta del que se siente más inútil, condenando al pecado en su cuerpo para que la salvación sea por fe y la condenación por incredulidad, demostrando así que la salvación es un regalo de Dios que nos ofrece a través de Jesucristo. Y de esta manera todos tenemos acceso a esta salvación, porque la fe es dada por Dios para que nadie tenga excusas en el gran día del juicio final, donde se convencerán que en Dios no hay injusticia y la condenación es merecida, porque nunca les importó lo que Cristo vino a hacer para salvarlos. Es Dios que nos extiende esta salvación. Efesios 2, 8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todos los que negaron su existencia porque se hicieron inútiles y no ejercieron esta fe, tampoco escaparán. Porque la ley moral está en todo mortal y ya sea acusándoles o defendiéndoles, pero todos estamos conscientes que este universo no se gobierna solo. Romanos 1, 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo poniéndose frente al pecador. Y a pesar de que Dios es inmortal, tuvo que experimentar la muerte en su humanidad porque era necesario. Este misterio que ya fue revelado es donde se le queman las neuronas a los sectarios y tuercen las escrituras. Pero Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Apocalipsis 20, 15. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.